Hola chicos, bienvenidos a una clase de Access. El día de hoy vamos a ver lo que son la creación de la misma base de datos. Recordemos que es la que va a almacenar gran cantidad de información de forma organizada. Entonces aquí primero tenemos lo que es nuestra base de datos en blanco. Respecto a los temas anteriores, nosotros vamos a estar manejando con la base de datos de una versión anterior. ¿Para qué? Para la hora de que nosotros podamos crear y realizar la vinculación en Visual Basic, que es el programa que estamos manejando para la creación de nuestro sistema, pues pueda realizar esa vinculación de la forma correcta. Entonces, debemos de estar identificados con el formato de Access 2000. En este caso voy a elegir una ruta para la creación de las bases de datos. Recuerden que vamos a estar manejando todo en disco local C. Entonces voy a crear una nueva carpeta. Ustedes ya tienen su carpeta, en este caso yo la voy a crear porque no la tengo. Proyecto. Voy a abrir esta carpeta. Y dentro de esta carpeta voy a crear una nueva donde me va a ir a almacenar todas las mi base de datos o las bases de datos que yo esté manejando o que yo maneje. Y le voy a dar en este caso tablas. Únicamente para ver el ejemplo. Le doy a aceptar. Recuerden que aquí ya queda guardada la base de datos y le doy crear. Me abre lo que es mi programa. Recuerden que esto ya lo vimos, ya lo manejamos en su documento de clase anterior. Entonces, aquí voy a crear yo una tabla, vista diseño, y mi tabla se va a llamar, por ejemplo, datos alumnos. Y le voy a dar a aceptar. Me genera lo que es los campos. Recuerden que aquí los campos no es lo mismo que Access, entonces aquí me los va a poner de forma vertical. Entonces aquí tenemos lo que es el ID. Recuerden que el ID es autonumérico, o sea, va a ir agregando los datos de forma automática y en orden. Entonces aquí le voy a poner nombre, alumno. Y aquí en esta parte recuerden que tenemos los tipos de datos, texto corto, texto largo. Entonces si es un texto corto me va a dejar con carácter de 255. Aquí esto también lo llego o lo puedo llegar a modificar. Si es un texto largo, aquí me está cambiando las propiedades de ese tipo de dato. Aquí ya no me lo está manejando. ¿Por qué? Porque me dice que es un largo, entonces no hay como un límite. Entonces lo puedo dejar en texto corto y si gusto aquí lo puedo modificar. En este caso puede llegar a tener, no sé, vamos a ponerle por máximo 50 letras en este caso. ¿Vale? Entonces de aquí abajo no le voy a modificar nada más. Aquí voy a ver otro campo, sexo, texto corto, edad. Aquí en edad yo le voy a manejar que es un número, ¿sale? Y aquí me está diciendo es un entero largo, me puede decir un byte, entero normal, entero largo, simple, doble, con un ID de replicación o si tiene un formato o le vamos a dar un formato de decimal. Entonces lo voy a dejar en entero. Y aquí ya me está manejando el tipo de formato que le queremos asignar. ¿Vale? Si es un número general, si es moneda, si tiene que tener el euro, si es un número fijo,
¿Sale? Entonces en este caso vamos a manejarle, por ejemplo, fijo. Correo electrónico. Recuerden que el correo electrónico está manejando lo que son números, texto y carácter. Entonces lo puedo dejar en texto largo o en texto. Teléfono. Numérico. Y le voy a poner fecha nacimiento. Entonces, aquí ya en fecha de nacimiento le pongo la fecha y la hora, y le puedo cambiar aquí el formato. ¿Qué tipo de formato quiero ver o quiero visualizar? Fecha mediana, fecha corta o fecha general, que viene lo que es la fecha y viene la hora. Entonces en este caso la voy a manejar como fecha mediana. Y ya teniendo todos mis campos, pues ya me regreso a visualizar mi hoja de diseño. Me dice que si guardo los cambios, aceptamos cambios. Y aquí puedo visualizar mi tabla. Entonces vamos a poner nuestro primer nombre. Modales de Sales Pedro. Sexo masculino. Edad, ¿ya vieron aquí la edad? ¿Cómo me la está manejando? Como si fuera pesos. Entonces, una edad no se debe de manejar por pesos. Entonces, aquí la opción para nosotros poder modificar esta parte, me tengo que volver a regresar a la vista diseño para yo poder modificar esta parte de mi edad. Entonces, como no quiero mi edad, entonces vamos a manejarlo como número general. A ver, veamos qué cambios nos hace. Si guardamos cambios, y aquí ya me lo está manejando. ¿Okay? Entonces, edad, 45 años, correo electrónico, de sales.45 @gmail.com. Y ahí está. Teléfono vamos a manejar. Fecha de nacimiento. Aquí en fecha de nacimiento observamos que ya nos aparece lo que es un calendario. Entonces aquí ya puedo seleccionar yo lo que son las fechas, ¿vale? En este caso, cómo yo puedo modificar este tipo de fecha. Entonces me puedo regresar. Y nació el septiembre de 2017. Entonces también lo puedo manejar, lo puedo cambiar en 1945, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se le puede modificar de esta manera. Y puedo seguir agregando mucho más campos. Un número telefónico, fecha de nacimiento. Aquí también yo la puedo escribir. Y
se va a actualizar mi fecha. Entonces, si yo voy a agregar una nueva tabla, pues lo que hago es dirigirme aquí a lo que es crear y vuelvo a agregar una nueva tabla. Mis tablas se van a ir agregando aquí una tras otra y también se van a ir aquí agregando. Entonces, mi segunda tabla, vamos a ponerle clases. Aceptar. Entonces, aquí le puedo poner ID clase. Nombre clase. Horario. Semestre. Entonces aquí en el ID de la clase pues tiene que ser numérico, el horario de la clase tiene que ser fecha u hora. Visualizamos, guardamos cambios y puedo manejar lo que es el ID de mi clase. Si mi clase tuviera alguna letra, pues lo que hago es cambiar lo que es el tipo de dato. Y aquí ya puedo agregar letras. Nombre de la clase. Química. Horario. El horario, si se dan cuenta, aquí me está manejando lo que es una fecha. Entonces el horario también lo voy a cambiar en el formato de la entrada. Y aquí ya no me marca. Vamos a manejarle el horario de 2 de la tarde. Y ahí está, en automático cambia el formato que yo le asigné. Semestre tercero. Puedo manejar el grado tercero. Y así es como vamos a ir agregando. En este caso, si yo quiero duplicar los mismos datos, pues selecciono clic derecho la tabla que yo quiero copiar, clic fuera, le doy clic derecho y le doy pegar. Y me está diciendo que si quiero pegar toda la tabla con la estructura solamente, la estructura con los datos o anexar datos a una tabla existente. Entonces en este caso voy a hacer una copia tal y cual está, entonces tengo que cambiar la estructura, que son los nombres de los campos, el tipo de dato, el formato y en este caso todos los datos que tengo. Y me va a aparecer como copia de alumnos de datos. ¿Esto por qué? Porque luego a veces tenemos algunas modificaciones y puedo trabajar con la copia sin afectar a la original en este caso. Entonces aquí se van a ir agregando y las tablas se van a ir agregando en forma ascendente. Y mis datos pues también los puedo yo modificar de forma ordenada, de ascendente o descendente. Si yo quiero eliminar lo que es una tabla que ya no la necesite o que hice una copia innecesaria, lo que hago es clic derecho y le doy eliminar. Me dice que confirme que si deseo eliminar los datos y todo lo que conlleva esa tabla, pues sí, porque ya no los voy a ocupar y se eliminó lo que es mi tabla. Hasta aquí esta parte explicada de lo que es la creación de las tablas.